Bienvenidos a Punto Ciego, el podcast donde exploramos lo que no siempre vemos, pero que influye en lo que somos. Aquí hablamos de psicología social, clínica, cognitiva y todo lo que pasa dentro y fuera de nuestra mente. Yo soy Miren. Y yo, Dalia, y cada semana te acompañamos a entender cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y qué hay detrás de tus decisiones, tus relaciones y tus creencias. Este es un espacio para cuestionar lo que dabas por hecho, descubrir cómo funciona tu mente y mirar de frente esos rincones ocultos que todos tenemos. Porque en Punto Ciego deconstruimos tus sesgos episodio a episodio. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos, la jerarquía. ¿Nacemos dentro de estructuras de poder o las creamos? ¿Somos tan distintos de otros animales o seguimos repitiendo los mismos patrones? Para eso, hoy nos acompaña un antropólogo apasionado por la etología. Y esto es el estudio del comportamiento animal. Y vamos a comparar cómo funcionan las jerarquías en humanos y en otras especies. Él es Ari Weisbaum, es antropólogo y se ha dedicado muchos años al estudio de temas de psicología. Ha dado muchas clases también de la parte como de neurociencias que aplica en nuestro comportamiento social y en lo que compartimos con otras especies que influye sobre nuestro comportamiento humano. Ari también es mi papá y él y yo amamos hablar de todos estos temas. Hemos hablado desde antes que yo estudié psicología y creo que fue una de las razones por las que decidí esta carrera, porque nos parece súper interesante, por ejemplo, el tema de las jerarquías, de por qué hay mamás en el grupo del salón que les urge ser las vocales y se pelean con todas por tener ese puesto, porque hay gente que por el contrario le cae muy mal esa gente que busca el poder y cómo en todos los grupos pequeños, grandes, estas dinámicas de poder están presentes. Entonces, bienvenido. Gracias por invitarme. Y lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo es que te empezaste a interesar por los temas de antropología y cuándo empezaste a incluir al estudio del comportamiento animal para entendernos a nosotros? Yo quisiera contarte un poco de por qué me interesa, qué es lo que me ha llamado la atención, en particular del tema de las jerarquías con relación a la conducta de los humanos y de los animales. Yo estudié primero antropología social, que es el grupo es el estudio comparado de distintos tipos de sociedades. Y trabajé muchos años en ese tema. Y mientras estaba trabajando como antropólogo y era un tema que me apasionaba, este tema de las diferencias, los parecidos entre distintas sociedades humanas, empecé a estudiar distintos temas de psicología. Y en las ciencias sociales en general, en sociología, en antropología, en economía, uno de los primeros temas que les llamó la atención a los científicos sociales desde los primeros estudios que se hicieron es cómo se arman las jerarquías dentro de las sociedades. ¿Por qué razón? Porque es algo muy evidente que las sociedades están organizadas jerárquicamente. A donde vayamos nosotros vamos a encontrar signos de jerarquía. Por ejemplo, si uno va a una oficina, pues inmediatamente se va a dar cuenta quiénes están arriba, quiénes están abajo, quiénes tienen más poder, quiénes tienen menos. Esto se manifiesta en todo, en la forma en la que se hablan unos a otros, ¿no? Algunos se bromean informalmente entre ellos y a otros uno les habla con más respeto, y si es el mero jefe, el director general, le hablan todavía con mucho más respeto y hasta un poco de temor. La forma en la que se visten unos y otros, el tipo de oficinas y de espacios que tienen. Vamos a encontrar así que el CEO tiene una oficina gigantesca, los gerentes tienen oficinas medianas, los oficinistas tienen pequeñas oficinitas, ¿no? Y los trabajadores manuales no tienen ningún tipo de oficinas. Incluso en México tenemos que poner una leycilla para que de repente se puedan sentar estas pobres personas, ¿no? Y estos signos que vemos en las empresas los encontramos en las familias. Es muy claro quién le tiene que tener respeto a quién. Es muy claro que los papás tienen autoridad sobre los hijos. En las escuelas es obvio, ¿no? El tipo de trato que se le da al director general, y después del director general están los directores de secundaria, de primaria, luego los maestros y hasta abajo están los niños. Entonces, los primeros científicos sociales, los primeros libros que se escribieron tratan justamente sobre las jerarquías en las sociedades.
Marx, que fue uno de los primeros estudiosos de las sociedades, escribió todos sus libros con el tema de la diferencia de clases, de clases sociales en mente y sobre la forma en la que se relacionan unas clases con otras. Otro de los fundadores, Max Weber, su libro clásico más importante se llamó Clase, Estatus y Poder, que habla sobre estas tres dimensiones de la estratificación en las sociedades humanas. Es decir, les parecía evidente que las sociedades están organizadas así. Ahora, si vemos nosotros también, si pensamos nosotros en los humanos como miembros de un mundo más amplio del cual formamos parte, ¿no? Si pensamos nosotros como, si creemos realmente en la ciencia, nos damos cuenta pues que los humanos compartimos, somos parte de algo más amplio, más grande que nosotros. Tenemos el mismo tipo de células y de estructuras celulares que tienen los animales, tenemos el mismo tipo de moléculas o moléculas muy parecidas que las que tienen otros animales, incluso de forma corporal tenemos, compartimos rasgos con animales que son más cercanos a nosotros y en términos de conducta, pues seguramente si formamos parte de la naturaleza, seguramente también compartimos cosas con los animales. Y los animales, si uno se acerca a observar grupos de animales, cómo se relacionan entre ellos, pues lo primero que llama la atención es que tienen una estratificación de poder y de funciones dentro de los grupos, ¿no? Es obvio para cualquiera, es obvio incluso para los niños, ¿no? Uno de los primeros niños que describió cómo son el comportamiento de las gallinas, él fue el que describió este orden de picoteo de que hay una gallina, la más fuerte de todas, que le da picotazos a cualquiera que se le acerque. Después de ella hay una que recibe picotazos de la primera y le da picotazos a todas las demás, ¿no? Y así en adelante. Y esto lo descubrió un niño al que le regalaron gallinas, ¿no? O sea, es algo evidente. Entonces, cuando yo empecé a estudiar psicología, algo que me llamó muchísimo la atención es que este tipo de cosas que se conocían muy, muy bien, que se sabían desde el siglo XIX, fueron ignoradas por la psicología desde un principio y hasta muy recientes fechas. Si uno agarra libros de psicología del año 1900, del año 1910, del año 1930, del año 1950, 1970, casi no vamos a encontrar que hablen del tema de poder o del tema de estratificación. No sé, ¿cómo puede ser, no? Hay algo raro aquí. Y bueno, esto que es tan llamativo nos indica que los humanos tenemos ahí algo raro que nos pasa con el poder y con la estratificación, ¿no? Porque, pues, por un lado es evidente que estamos organizados de forma estratificada y por el otro lado parece que tenemos un punto ciego que nos impide verlos. Y aquí lo que parece ser es que, pues, tenemos como una relación ambivalente con el poder y con la estratificación. Por un lado, es algo que está en todos lados. Todos nos organizamos, de una forma de diferenciación de poder de unos sobre otros y al mismo tiempo pues parece que nos molesta tanto y que nos disgusta tanto que no lo podemos ver a menos que lo veamos en otros, obviamente, ¿no? Y decimos, no, a ese cómo le gusta el poder, es un ambicioso, ¿no? Pero en nosotros mismos, en nuestros grupos más cercanos, somos ciegos a ello y preferimos ni siquiera hablar del tema, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde crees que venga este tema del rechazo a hablar sobre el poder o a reconocerlo? Bueno, ese es justamente, creo que el tema clave de lo que nos hace a los humanos particulares con respecto al tema del poder. Probablemente lo que pasa es que no nos gusta que otros tengan poder sobre nosotros. A nosotros lo que nos gustaría es tener poder sobre los demás. Pero bueno, si a mí no me gusta que otros tengan poder sobre mí, yo sé, porque los humanos tenemos esta mente complicada que tenemos capacidad de ponernos en el lugar del otro y pensar qué es lo que el otro piensa y qué es lo que el otro piensa de lo que yo estoy pensando, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad de hacer juegos mentales muy complicados. Entonces yo sé que al otro seguramente tampoco le gusta que yo tenga poder sobre él. Y yo le quiero caer bien a los demás, ¿no? Entonces, y además voy a tener más poder sobre los demás si les caigo bien a los demás. Entonces, pues no me gusta a mí ver el poder en mí mismo, porque sé que a mí no me gusta ver el poder en otros.
Entonces, tenemos esta relación ambivalente con el poder, ¿no? Incluso, las personas, no vamos a hablar del pequeño poder que ejercemos sobre aquellos que están a nuestro alrededor o que ejercen los que están directamente sobre nosotros. Vamos a hablar sobre el gran poder que hay en la sociedad, ¿no? El poder gigantesco de algunas personas que pueden ejercer sobre grupos enormes de gente. Incluso ellos, los políticos, pues todos tratan de disfrazar su deseo de tener poder, ¿no? Y dicen, no, bueno, yo soy un servidor público, ¿no? Yo vengo a servir a México, vengo a preocuparme, a servir a los demás, pero ¿realmente creemos? O sea, que todos los políticos son políticos porque quieren servir a los demás, ¿no? Obviamente no, obviamente no nos estarían matando unos a otros y sacrificando cosas enormes de su vida si no fuera por algo que les da un placer enorme, pues que es, en este caso, el ejercer poder sobre otras personas. ¿Y por qué dirías, por ejemplo, que hay algunas sociedades que se adaptan mejor como a estas jerarquías y otras en las que funciona peor? ¿O que cuesta más trabajo adaptarse? Bueno, no diría que, como qué quieres decir con que hay unas que funcionan mejor y otras peor. No sé, a lo mejor que hay países donde está mejor marcada la jerarquía y la gente lo respeta mucho más, o sea, respeta mejor su lugar en la jerarquía, y otros en los que no. Bueno, esto es un tema también que es un tema central en la forma en la que se organizan los distintos grupos, y esto vale tanto para humanos como para otros animales cercanos a los humanos. Donde hay jerarquías estables, ya aceptadas por el grupo, generalmente entonces los miembros del grupo se pueden relajar porque no hay peleas constantes por el poder. Entonces, estos grupos funcionan mucho mejor, los que están arriba, digamos, pueden gozar de los frutos del poder, pero pueden también estarse preocupando por el bienestar del grupo, para que el grupo quiera seguir teniendo en el poder a esas personas. Entonces, este tipo de sociedades donde digamos, las jerarquías son estables tienen menores niveles de conflicto. Cuando las jerarquías son inestables y digamos que el poder está ahí listo para ser tomado por el que lo logre, los niveles de conflicto tienden a ser mucho mayores y tienden a haber mayores niveles de estrés en todos los miembros del grupo. Entonces, esto pasa tanto entre los humanos como entre las distintas especies. Por ejemplo, los chimpancés tienden a tener jerarquías menos estables. O sea, puede llegar un macho alfa a volverse el jefe del grupo y él tiene que estar todo el tiempo cuidando que no vaya a volverse otro más inteligente a quitarle el poder dentro del grupo. Entonces esto es muy estresante tanto para el macho alfa como para todos los demás, porque los demás tienen que estar viendo con quién les conviene hacer alianzas, estar adivinando, ¿no? Les convendrá tener la alianza con el que ahorita es el macho alfa o con el que tal vez le vaya a quitar el poder. Entonces eso mete a todo el grupo en estrés. Y les voy a contar un poquito de cómo sucede entre los chimpancés. En el caso de los chimpancés, para poder tener el poder, cada chimpancé tiene que hacer un balance entre ser más fuerte que los demás y imponerse así directamente por medio de la intimidación, por otro lado, caerle bien a los demás y que los demás no se le vayan a rebelar si es que ya tiene el poder, ¿no? Entonces tiene que hacer un balance entre, digamos, ser popular y digamos, que a los demás les convenga tenerlo en el poder. Y este tipo de balance tan complicado lo tienen que estar haciendo por dos mecanismos básicos. Uno es por medio de hacer alianzas, porque ni un individuo es más fuerte que el grupo, entonces siempre puede venir cualquier grupo y quitarlo del poder. Entonces tiene que estar haciendo alianzas y buscar, viendo cómo hacerse de los amigos que le convengan, ¿no? De los amigos que digamos que le ayuden a ser fuerte dentro del grupo. Y por el otro lado, estar evitando que otros hagan alianza entre ellos. Ahora, si pensamos en esto cómo funciona esto entre los chimpancés y lo pensamos entre los humanos, vamos a ver que es muy, muy parecido en cualquier tipo de grupo humano.
Sí, justo está súper interesante eso que dices, porque estoy viendo Game of Thrones, que seguro muchas de las personas que nos van a escuchar también la vieron, y se trata de distintos reinos, como si fuera más o menos en la Edad Media, pero no es en la Edad Media, pero los líderes de esos reinos todo el tiempo están buscando aliarse con los reinos aledaños y al mismo tiempo inspirar miedo. Entonces están todo el tiempo jugando en yo te voy a salvar y entonces tú me tienes que amar e inspirar muchísimo amor, pero si esto no me sale, te voy a destruir. Y está todo el tiempo jugando en este balance de cómo le hago para que toda la gente me quiera y quiera que, o sea, que yo les caiga súper bien, pero al mismo tiempo que sepan que yo mando y que si no quieren ser mi amigo, van a ser mi enemigo y que los voy a aplastar. Pero te quería preguntar, hay una historia muy interesante que cuenta un etólogo que se llama Franz de Waal, que nos encanta su libro y lo vamos a recomendar al final para que lo lea cualquier persona que lo quiera leer. Pero él habla sobre como un primate que quiere, quiere demostrar su poder mediante el lenguaje corporal y bueno, quiero que nos cuentes qué pasa en esa historia. Ok, les voy a contar esta historia, pero antes nada más una pequeña introducción. Nosotros formamos parte de un grupo que se llaman los grandes, somos del grupo que se llama los homínidos y dentro de ellos están los grandes simios. ¿Cuáles son estos grandes simios? Son muy poquitos. Son los chimpancés, los bonobos, los orangutanes y los gorilas. Hay gente que los confunde con los changos, ¿no? Con los monos, pero no aquellos que son aficionados a los que estudian a los primates se ofenden muchísimo cuando hacen esta comparación porque son bastante diferentes. Los monos, para empezar, tienen cola y generalmente los monos tienden a tener sociedades con jerarquías mucho más rígidas. En el caso de los simios, que se parecen muchísimo más a nosotros que de lo que nosotros nos parecemos a los monos, tienen esta capacidad bastante más compleja de pensar y de hacer estrategias y alianzas y demás. Bueno, entonces, cuento esta historia porque, bueno, va a servir para poner en contexto. Franz de Waal cuenta una historia donde generalmente los chimpancés, cuando quieren, cuando hay un macho que quiere ser un macho alfa o es el macho alfa, hace todo tipo de shows mostrando su fortaleza para que a nadie se le vaya a ocurrir tratar de quitarle el poder, ¿no? Entonces caminan pegándose en el pecho y agarran troncos y troncos pesadísimos y los avientan, rompen varas grandes, se les paran los pelos de punta, ¿no? Entonces una vez estaban, después de que hacen este show, generalmente los demás se ponen todos así con un gesto medio temeroso y se agachan ante el macho alfa, igual que los seres humanos han hecho a lo largo de miles de años en distintas sociedades, ¿no? Mostrando, yo no me voy a enfrentar a ti, ¿no? Bueno, entonces una vez estaba un macho de este tipo haciendo así un show espectacular, iba gritando, dando unos gritos pavorosos, pegándose en el pecho, con los pelos parados de punta, y empezaba a agarrar rocas pesadísimas y las aventaba. Entonces todo el mundo lo estaba mirando aterrorizado, y en eso, cuando tira una de esas piedras, se cae y se arrastra y se da de vueltas, ¿no? Y después de eso se vuelve a parar y sigue aventando piedras. Ahora, si esto hubiera pasado entre humanos, seguro todo el grupo se hubiera empezado a morir de la risa. Y eso es lo que pasa diferente entre los chimpancés y los humanos, ¿no? Que los humanos estamos todo el tiempo listos para burlarnos del poder de los otros porque nos desagrada muchísimo que otros tengan poder sobre nosotros. Y entonces tenemos muchas formas en las que esto se manifiesta. Obviamente hay muchas canciones llenas de resentimiento acerca de los poderosos y qué malos son los poderosos y cómo los odiamos, ¿no? O hay dichos que se burlan de los poderosos, ¿no? Por ejemplo, hay un dicho inglés que dice: mientras más alto escala el mono, más se le puede ver el trasero. Y los niños no pierden oportunidad para reírse de un maestro que queda en ridículo. Yo recuerdo en secundaria, en esa época, no sé si todavía existan, teníamos nuestra puerta, tenía
Era una puerta de metal con pequeños vidrios que estaban pegados a la puerta del salón con una especie de plastilina. No estaban ajustados los vidrios muy bien a la puerta. Entonces teníamos un maestro que le gustaba gritar y aterrorizar a los alumnos y sacar a algún alumno así con gritos para que todo el mundo quede temblando. Entonces recuerdo que lo que hacíamos es que antes de que entrara el maestro, le quitábamos la plastilina a los vidrios y entonces así provocábamos que alguien se porte mal y que el maestro lo saque a gritos. Pepito, salte del grupo. Entonces salía Pepito del grupo y el maestro aventaba la puerta con todas sus fuerzas y se caían todos los vidrios de la puerta, ¿no? Y todo el mundo así, muertos de la risa. Esto es algo que no pasaría entre los chimpancés, ¿no? Esa es una característica muy propia de los humanos, esta ambivalencia que tenemos con el poder. Muy interesante. Y sí, creo que hay muchísima ambivalencia. ¿Por qué crees que algunas personas lo quieran tanto y otras no? Porque creo que aunque las dinámicas de poder sí están en todas las sociedades, es muy evidente que hay personas que no se pierden una oportunidad para buscar ese punto y otras que por el contrario no. O sea, por ejemplo, yo como me acuerdo mucho con Miren que al principio en la universidad había la oportunidad de ser jefe de grupo, ¿no? Y que había unas 3, 4 personas que luego levantaban la mano y yo quiero ser y como que iban haciendo su campaña, como ofreciendo qué podían hacer y o siendo muy simpáticas o acercándose mucho a los maestros. Y yo me acuerdo como, pero para nada querer ser jefa de grupo porque era más trabajo, ¿sabes? O sea, sí ya teníamos muchísimas cosas que hacer y ser jefe de grupo era una tontería, o sea, pero implicaba mandarle un mail. Ajá, o sea, una responsabilidad de mandarle un mail a cada maestro, y estar contestando cualquier cosa y que pedir las guías de estudio y como ser ese vocero. Entonces, sí hay gente que lo quiere, pero no todos. ¿Dónde están esas diferencias entre las personas? Sí, bueno, yo creo que todos quieren tener el poder en ciertas situaciones. Por ejemplo, si alguna de ustedes que son psicólogas y trabajan con niños, automáticamente se van a poner ustedes en una posición de autoridad frente al niño. Si ustedes tienen mascotas, ustedes van a tratar de tener el poder sobre la mascota. Si tienen un paciente, van a tratar de ser ustedes las que pongan las reglas sobre cómo funciona la terapia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aparentemente hay gente que está dispuesta a poner más cosas en riesgo para poner el poder que otros? ¿No? Por ejemplo, dices, mira, en ciertas situaciones, inmediatamente, sin siquiera pensarlo, uno trata de tomar el poder de la situación. Hay otras situaciones, como para ser la jefa del grupo, que algunos de ustedes dicen, no, yo no quiero tomar el riesgo que implica eso. Bueno, primero hay que ver por qué no querría tener uno el poder, ¿no? O por qué sí querría tener uno el poder. Entonces, digamos, este impulso es un impulso evolutivo que viene por digamos, por una larga evolución de nuestra especie, donde hay un premio muy grande para quienes son los más poderosos. Y el premio en toda la naturaleza, con excepción de los humanos, recientemente, es quién se puede reproducir. En el caso de los machos, el poderoso es el que decide con qué hembra se queda él y si otros se pueden reproducir o no se pueden reproducir. No, hay especies incluso donde entre los lobos, aquel que no es el alfa tiene prácticamente cero posibilidad de reproducirse. ¿No? Hay, digamos, casos tan extremos como ese. En otros casos, como entre los chimpancés, pues el alfa puede decidir que las mejores sombras son para él, para sus aliados le quedan una que otra, ¿no? De las que le siguen a las mejores y a los de hasta abajo, pues les da chance de las peorcitas, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, ese es el premio que reciben, ¿no? En el caso de las hembras, su poder lo que les permite es algo diferente. A las hembras lo que les conviene para poderse reproducir, ellas no necesitan tener muchos machos, ¿no? Un macho que tiene muchas hembras, pues tiene muchos hijos. Una hembra solo puede tener un hijo a la vez, o un par de gemelitos, ¿no? Si es el caso. Pero de nada le sirve acostarse con 10 machos diferentes. Entonces, a la hembra lo que le conviene para que sus genes pasen a la siguiente generación es que sus hijos sobrevivan. Entonces, lo que le conviene a la hembra es tener suficiente alimento, eso es lo primero que le da el poder,
decir, digamos, que ella tenga la mejor comida de todas las hembras del grupo y, en su caso también, si son especies poligámicas, como no sé si es el término correcto, pero estas especies donde hay un macho que tiene muchas hembras, pues lo que le conviene es poder aparearse con el macho que sea el más fuerte o el que se vea más sano. Y si son especies donde viven más en pareja fija, lo que le conviene es encontrar una pareja que no sea un patán, que no la vaya a maltratar, que no vaya a poner en peligro a sus hijos, o sea, una pareja que vaya a cuidar por el bienestar de ella. Entonces, digamos, son los premios. Entonces, por eso están, pero los riesgos también tienen riesgos muy grandes, tanto entre los animales como entre los humanos. Como podemos ver, los humanos pueden llegar a matar por el poder, y es algo que pasa todo el tiempo. Han habido asesinatos de políticos en todos los países del mundo, incluso en los países más civilizados que hay, pero en México, pues, ni se diga, ¿no? En México podemos ver cómo todo el tiempo están matando gente unos a otros por el riesgo de que le vayan a quitar el poder, ¿no? Entonces, la gente está, el impulso que tenemos por tener poder es tan grande que a veces la gente está dispuesta a poner en riesgo su vida para poder tener este poder. Ahora, es un impulso donde, digamos, tal vez no tiene tanto que ver con lo que vivimos hoy en día, pero es un impulso que así no sale este impulso. El tener el poder también implica riesgos para la vida, no nada más en términos de ataques directos, sino en términos de el estrés, porque la gente que está arriba sabe que todo el tiempo puede haber gente que lo trate de quitar de su lugar y eso genera muchísimo estrés. Por eso a los líderes de las grandes compañías es muy común que tengan problemas cardíacos y que tengan problemas altísimos de estrés, ¿no? Que les pasa exactamente lo mismo que lo que le pasa a los chimpancés. Entonces, esto responde lo que tú dices, ¿no? Porque tener el poder en un grupo implica beneficios, ¿no? El simple hecho es como de ganar la competencia por el poder ya hace que uno se sienta más importante y que se sienta bien, pero además pues, puede tener beneficios sociales, se puede hacer cuate del director de la carrera, de las otras maestras, ¿no? Quién sabe qué tan real sea, pero eso es lo que la gente puede como sentir que tiene esos beneficios, pero pues también tiene riesgos, ¿no? Tiene todos los riesgos del estrés que implican eso, le va a caer mal a otros, otros le van a estar tratando de quitar el poder, y por eso cada persona, en base a sus experiencias de vida, en base a su personalidad, en base a cosas que quizás genéticas también, tiende a hacer como su propio balance en cada momento. ¿Me conviene ahorita echarme la pelea por el poder o voy a estar más tranquilo y más en paz sin pelearme por él? Dice Franz de Waal, por ejemplo, que el primer premio entre los chimpancés es tener el poder. Pero el segundo premio, si uno no puede tener el poder, es poder vivir tranquilo sabiendo que nadie se le va a aventar y no está en riesgo su salud, ¿no? Y entonces nosotros estamos todo el tiempo haciendo ese tipo de balance en cada situación y en cada momento social en el que estamos. Y estábamos hablando el otro día, Dale y yo, de que a veces pasa que se forman jerarquías también dentro de grupos pequeños, o sea, grupos de amigos, o sí. En la carrera hacíamos mucho la broma como de que alguien era la líder del grupo, o sea, como que había alguien que tenía más influencia dentro de nuestro grupo de amigas, que éramos 5. Entonces, ¿qué nos podrías decir de eso? O sea, como, ¿qué es lo que determina que a lo mejor alguien tenga más voz en un grupo? O, por ejemplo, decíamos que pasaba a veces en diferentes cosas. O sea, alguien que era como mucho más aplicada en lo académico o algo así, tenía como esa jerarquía más alta en los trabajos en grupo, pero en cosas sociales otra persona. ¿Qué nos podrías decir de algo así? Que esto no es que pasa a veces, esto pasa siempre y en todo momento en todos los grupos. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que ustedes tienen un grupo estable de amigas que se ven seguido. Entonces, pues es mucho más fácil. Si ya saben que generalmente si lo que van a hacer es que van a ir a comer o a cenar, que la voz de alguna o algunas pesan más que las de otras, va a ser mucho más fácil tomar las decisiones si ya tienen eso medio establecido, incluso de forma inconsciente. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? No nada más porque no nos gusta, digamos, tener así a los grandes jefes mandones, sino también porque eso es algo que funciona a nivel muy automático en nuestra mente. Funciona a nivel, como es algo, digamos, muy primitivo y muy antiguo,
Esto a veces ni siquiera pasa a nuestra corteza cerebral, que es la parte de nuestro cerebro que tiene los pensamientos más complejos y más conscientes. Esto pasa muchas veces a niveles subcorticales, a niveles, digamos, automáticos, que son los niveles más, vamos a llamarle, no es así, pero es como si fueran reflejos, ¿no? De las cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, a veces, si pasa una sombra en el piso rápido junto a nosotros, inmediatamente nos movemos y podemos ni siquiera darnos cuenta de este movimiento. Entonces, esto es algo que pasa a nivel automático en nuestro cerebro, que son cosas como las cosas más primitivas que nos permiten sobrevivir. Nuestro, nuestro, nuestro radar para detectar las relaciones de poder es muy fino, es muy automático y es muy inconsciente. Por ejemplo, hay estudios donde se ve que cuando hay dos personas, cada una tiene como un tono básico de voz. Y siempre que se juntan dos personas, sean estas desconocidas y que se están conociendo por primera vez, que ya se conocen, hay una de las dos personas que adapta su tono de voz al de la otra. Siempre, siempre, siempre pasa eso. Ahora, en Estados Unidos estudiaron en elecciones de, no recuerdo de qué año, pero vamos a suponer fueron más o menos como 10 elecciones presidenciales, estudiaron los tonos de voz de los candidatos presidenciales. Y en todas las elecciones ganó más votos la persona, digamos, que mantenía fijo su tono de voz y perdió el que adaptaba su tono de voz al de la otra persona. En todas las elecciones sucedió esto. O sea, se ve que, digamos, obviamente ninguno de los dos candidatos era consciente de esto y la gente que escuchaba, que veía como alguien más dominante y más seguro de sí mismo aquel que no movía su tono de voz, tampoco es consciente de que se daba cuenta de esto. Sin embargo, votó por ese candidato. Entonces, ahí vemos cómo esto es algo que sucede en todos los grupos humanos de forma automática y que generalmente ni siquiera nos damos cuenta de esto. ¿Y dirías, por ejemplo, que cambia dependiendo del tema? O sea, no sé, si yo estoy con una persona que sabe mucho más que yo en un tema, como que yo me vuelvo esa parte sumisa o esa parte más baja de la jerarquía, y si yo sé más de un tema o tengo más conocimiento, ¿cambia? Definitivamente. Eso es lo que lo hace tan complejo, no nada más entre los humanos, ¿no? Pero especialmente entre los humanos. Eso es lo que hace tan complejo, que no es tan fácil decir, la cuestión de las jerarquías no es algo simple, porque vamos a suponer que hay un gerente en un negocio y está su empleado del almacén en el negocio. Entonces, para organizar el almacén, el gerente le dice al almacenista, el gerente es donde decide dónde van las cajas, cuándo sacarlas, cómo moverlas, y luego van juntos el gerente y el almacenista, van a repartir la mercancía, y el que va manejando y el que sabe de mecánica es el almacenista. Entonces, cuando hay algún problema mecánico o algún problema en la calle, el gerente automáticamente le cede su autoridad al almacenista porque siente que el otro es el que sabe cómo resolver las situaciones. Entonces, no hay como una sola escala de poder ni de jerarquías. Estas pueden ser muy variadas en un mismo grupo social, ¿no? Y en un mismo grupo de personas pueden haber como muchas dimensiones en las cuales se acomode la gente en estas relaciones de poder. Y, por ejemplo, ¿cómo dirías que es el poder en la naturaleza conforme al sexo? Bueno, este es un tema bastante complicado que la verdad yo no lo entiendo muy bien. Siempre que hablamos de la naturaleza, digo, bueno, no siempre, sino ahorita creo en esta plática estamos hablando como de animales que son muy cercanos a nosotros, porque en la naturaleza hay como una variedad increíble de cosas que suceden, rarísimas, muy diferentes a las que pasan con nosotros, ¿no? De arañas que se comen al macho después de que tuvieron relaciones sexuales con él, peces que cambian de sexo y a veces son macho y luego son hembras, o sea, pasan cosas que para nosotros son rarísimas, ¿no? Entonces pensemos en grupos muy cercanos a nosotros, en los chimpancés y en los bonobos, sí vemos que digamos que las relaciones de poder son diferentes entre los machos y entre las hembras. En el caso de los chimpancés, generalmente el poder está entre los machos y los chimpancés, el poder está siempre a expensas de que cambie la jerarquía, ¿no? Si se descuida un segundo el macho alfa, lo tumban.
Y nada más como comentario, de ahí viene que los machos tienden a no mostrar sus vulnerabilidades, porque si se dan cuenta los otros machos que está enfermo, que está débil, que se siente mal el alfa, pues inmediatamente lo van a ir a tumbar. Entonces hay a nivel biológico, a nivel cerebral, cosas que nos hacen a los hombres que nos cueste mucho más trabajo mostrar nuestras debilidades frente a otros machos, mucho menos frente a hembras, pues porque las hembras no nos quieren quitar nuestro puesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entre los chimpancés? En los chimpancés, las hembras parece que sus jerarquías son mucho más estables, hasta donde entiendo, y generalmente tiende a haber hembras alfa que siguen siendo las líderes del grupo o las más importantes, incluso cuando ya no son más fuertes, o sea, pasa su edad de fuerza en su juventud y siguen siendo las alfa, aun cuando se van volviendo más adultas o más viejas. Y hasta donde alcanzo yo a entender, creo que esto es porque porque no tienen ellas, como no tienen esta competencia por tener parejas sexuales, no tienen que estar compitiendo tan seguido por el puesto de ser el alfa, ¿no? Entonces, y la otra cuestión que es importante es que entre las hembras la cuestión de la solidaridad grupal es más importante que entre los machos. O sea, entre los machos son muy importantes las alianzas, pero entre las hembras tienden a armar grupos grandes que les da la fuerza. ¿Por qué razón? Porque es la única forma en la que se pueden ellas proteger o incluso imponerse entre los machos. O sea, una hembra de un chimpancé nunca va a poder ganarle físicamente en una pelea a un macho de un chimpancé, pero 10 hembras de chimpancés sí pueden ganarle, ¿no? Y darle una buena golpiza a cualquier chimpancé macho. Entonces, esto les da una gran protección. Ahora, no es algo totalmente determinista, porque los bonobos son animales muy parecidos a los chimpancés, y ahí, aunque las hembras también son menores de tamaño que los machos, ahí las hembras en conjunto tienen mucho más poder que los chimpancés machos, ¿no? Y es una cosa bastante compleja que yo creo que no daría tiempo aquí de describirla, pero digamos, vemos que no es tan simple y tan directa la relación como entre tamaño y fuerza física y poder como podría parecer. Ahora, entonces, perdón, sí. No, te preguntaría, ¿a quién nos parecemos más de los dos? O sea, si lo pensamos en cómo son las diferencias de poder entre hombres y mujeres humanos, ¿a quién nos parecemos más? ¿Hacia los chimpancés o hacia los bonobos? Pues yo, de lo que entiendo, de lo que dicen los especialistas del tema, es que estamos más o menos como en medio de los dos. Y evolutivamente esto hace mucho sentido, porque, digamos, nosotros no descendemos ni de los bonobos ni de los chimpancés, sino que tenemos un ancestro común, las tres especies. O sea, las tres especies descendemos de alguna especie anterior de primate que tenía, que más bien las tres tenemos características en común con ese ancestro. Y entonces, aparentemente tenemos tanto parecidos con unos como con los otros. Pero yo creo que también tenemos como cosas pues, particulares que nos hacen muy diferentes a ellos, ¿no? El simple hecho del lenguaje ya nos permite, aunque ya tienen estrategias bastante complicadas de poder, quién sabe cómo hacen para comunicárselo, pero es evidente que sí lo hacen, pues el lenguaje hablado nos da la oportunidad de armar estrategias muchísimo más complicadas. Ustedes pueden ir con sus amigas y sutilmente decirles, no, pues viste que no sé quién hizo no sé qué, pero que lo pueden decir de tal forma que su amiga ni siquiera se dé cuenta que le están insinuando algo de una tercera, ¿no? Para que se enojen con la tercera y entonces estas dos originales se hagan amigas de ustedes y se peleen con la tercera y se les jalen a la alianza de ustedes. Todo esto permite el lenguaje humano que nos hace que digamos que le den una complicación extra a nuestras relaciones de poder. También otra cosa que permite el lenguaje es que nuestros grupos
sean muchísimo más grandes que los grupos originarios de los humanos, que eran estos grupos de pequeñas bandas que se parecían mucho más a los grupos de los bonobos y de los chimpancés. Ahora nosotros vivimos en grupos de millones de personas, donde hay una jerarquía de poder enorme, hasta que llegamos al presidente o a Elon Musk, que controla cantidades de dinero así que nos influyen a todos, ¿no? Y esto hace que las relaciones de poder sean también muy diferentes que entre los bonobos y los chimpancés. Muy interesante. Creo que también, o sea, hablando tal vez de las diferencias entre hombres y mujeres, pero incluyendo como la parte del lenguaje, creo que se podría hablar del chisme, ¿no? O sea, creo que el chisme es, o sea, una súper estrategia de poder, de cómo controlar o poner a todo un grupo en contra de ciertas personas. Y creo que, por ejemplo, no sé, en las primarias, que al menos cuando yo era niña, todavía se aceptaba mucho que los hombres se dieran una golpiza y como que así arreglaran los problemas, y a las mujeres se les restringía mucho más. Una estrategia que creo que usan más las mujeres es esa de empezar a hacer chismes. Entonces, no te voy a pegar, pero justo una por una de las otras niñas del grupo voy a ir a decirles, por ejemplo, que esta tiene piojos, ¿no? Que yo crecí en Cancún y que todo el mundo tenía piojos, pero al mismo tiempo era el peor chisme que se podía hacer de ti. Y entonces de repente era, no te juntes con ella porque tiene piojos, no te juntes con ella porque tiene piojos, y la pobre no sabía qué pasó, y de repente había todo un grupo excluyendo a la que antes, hace 2 días, había sido como la líder, por ejemplo. Sí, y además esto es algo que no es solamente cultural, es algo también biológico, en el sentido de que se han hecho estudios en todo tipo de grupos culturales con niños y ponen con algún juego a niños y niñas, y los niños tienden inmediatamente a entrar en competencias que se vuelven además mucho más físicas para ganar, así como hacen los chimpancés, ¿no? Viendo quién está arriba, quién está abajo, ¿no? Y las mujeres lo hacen de forma mucho más sutil y lo hacen generalmente de formas mucho más verbales. De hecho, las diferencias en capacidad verbal entre niños y niñas son así gigantescas, y eso no depende de la cultura. Eso varía, es algo que pasa en todos los grupos culturales. Las niñas, obviamente en promedio, porque hay, digamos, forman una curva, ¿no? Entonces hay hombres que, digamos, que tienen características mucho más verbales y niñas que tienen características mucho más de enfrentamiento físico, y esto tiene que ver con las hormonas y con el cerebro que tienen, ¿no? Pero en promedio, las niñas aprenden mucho más rápido a hablar que los hombres, que los niños. Las niñas hablan mucho más, tienden a hablar mucho más. Los niños les gustan mucho más los juegos físicos, independientemente de la sociedad en la que crezcan. Y esto se manifiesta incluso en cosas muy, muy, muy simples. Por ejemplo, si uno les enseña a niños muy pequeños, incluso bebés que todavía no hablan, dibujos con colores o dibujos con cosas que impliquen movimiento, por ejemplo, dibujitos de cochecitos, de aviones, de cosas así, a los niños muy pequeños, incluso de menores de 1 año, les llaman más la atención las cosas que tienen movimiento, y a las niñas las cosas que tienen colores. Y las cosas que son verbales, entre niños, las diferencias son aún mucho mayores que entre adultos. Entonces, pues sí, imagínense con palabras, con nuestro lenguaje, que puede hacer tantas cosas, ¿no? O sea, no tiene que llegar uno a decirle lo de los piojos, ¿no? Uno puede así sutilmente decir, ay, el otro día me saludó no sé quién, y la otra, sabiendo uno que la otra nunca saluda, ¿no? Y dice, ¿por qué si la saludó a ella y a mí no me saludó, ¿no? O sea, todo esto permite, si las mujeres tienden a ser más verbales que los hombres, que puedan utilizar con más fuerza el lenguaje para establecer estas relaciones de poder entre ellas. Y, por ejemplo, en esta parte no verbal, ¿qué papel dirías que tiene como el lenguaje no verbal en que la gente reconozca que tienes poder sobre ellos o en marcar una jerarquía? Bueno, cuando filman a la gente, es sorprendente cómo el lenguaje no verbal inmediatamente es muy activo en cualquier grupo, ¿no? Como algunos sacan el pecho, se paran más erguidos, se acercan más para interrumpir cuando otro va a hablar. Entonces, de hecho, el lenguaje no verbal es muy parecido ahí al de los chimpancés y al de los bonobos, ¿no? Si vemos a grupos de bonobos y chimpancés, inmediatamente entendemos quién está dominando a otros. Y esto sucede
tiene que ver con un lenguaje generalmente de dominación, ¿no? De ponerse como más grande, interrumpir a otros, acercarse más a otros, o por el contrario, retraerse, bajar la cabeza. Digo, las cosas que todo el mundo podemos claramente identificar como lenguajes de dominación o de sumisión, y pueden ser también lenguajes, por ejemplo, de cuidado, ¿no? El dominante puede estar haciendo lenguajes donde está cuidando a ciertas personas del grupo, indicando que él, digamos, se preocupa por aquellos que tienen menos poder que ellos. Ese es como el tipo de lenguaje no verbal, creo yo, más evidente. Y creo que luego nuestra especie es como muy verbal, o sea, le damos mucho, un papel muy importante al lenguaje y a lo verbal. Entonces me acordaba de un experimento, bueno, de una cosa que contaba Oliver Sacks en uno de sus libros, que era unos afásicos que estaban viendo un discurso de un presidente o de alguien del poder y se reían muchísimo, y cuando se puso a ver por qué se reían era un poco porque estaban captando esta parte no verbal que nosotros luego ignoramos un poco, o sea, como sí, no nos damos cuenta tanto de estas señales no verbales y nos enfocamos más en el lenguaje, y creo que hay otras especies que son mucho más conscientes. Sí, nada más ahí el pequeño matiz sobre lo que dices. Bueno, nada más por si algunas de las personas que están oyendo esto no saben qué son afásicos. Los afásicos son personas que no comprenden el lenguaje. Entonces, sí, estas personas estaban viendo la tele y se reían como locas, ¿no? Y el psiquiatra decía, ¿de qué se están riendo, no? Es un discurso de Ronald Reagan, el que va a ser presidente de Estados Unidos. Y sí, luego parece que se reían de que ellos podían captar, digamos, que estaba hablando un lenguaje corporal que implica como falsedad, y que le estaba así como, como dándole por su lado a los que lo escuchaban. Y esto lo entendían automáticamente los afásicos. Ahora, no es que los seres humanos, digamos, captemos más el lenguaje verbal, es que nos damos más cuenta conscientemente, pero en realidad en nuestras relaciones pesa mucho más el lenguaje no verbal. O sea, si llega alguien con nosotros y nos dice, hola, miren, hola, Dalia, las quiero mucho, no sé qué, pero ustedes ven que digamos que le está temblando un poco la mandíbula, que tiene abiertas las pupilas, que está muy ansioso, ustedes automáticamente van a empezar a reaccionar con ansiedad y van a empezar a tener una sensación de miedo de que le estará pasando algo, nos quiere hacer algo. O sea, aunque uno no sea consciente de eso, pesa mucho más en nuestras relaciones el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal, aunque no nos demos cuenta de ello. Y es muy interesante, por ejemplo, o sea, que hay maestros de repente que nada más llegan al salón y automáticamente todo el grupo se calla y pone atención, y hay otros que llegan y el grupo ni lo voltea a ver y sigues platicando, y es como una cuestión como si súper automática y de un segundo, y de algo como no es consciente, no es a propósito que el grupo diga, ahorita que entre este se callan, pero ahorita que entre el otro nos ponemos a hablar, pero en automático respondemos a estas señales que están mandando las otras personas, ¿no? Exactamente, eso es, siento yo, uno de los mejores ejemplos donde se vuelve muy, muy evidente el peso que tiene el lenguaje no verbal, y en este caso específico tiene que ver con la relación jerárquica y de poder, ¿no? Que uno dice, este maestro, o sea, ni lo pelen, ¿no? Y lo sienten los niños, ¿no? Y a otros imponen inmediatamente, se imponen con puro lenguaje no verbal, no tiene nada que ver con lo que dicen. Y, por ejemplo, ya para cerrar, ¿por qué dirías que es importante que las personas conozcan como esta perspectiva para entender mejor el comportamiento humano? Pues yo quisiera decirles como dos, uno que es más amplio y uno más pequeño. El más amplio, creo yo que cuando nos interesamos por la ciencia misma, simplemente por el placer del conocimiento y de tratar de entender cómo es el mundo de nuestro alrededor y del mundo del cual formamos parte. Y vemos además, en particular, nos damos cuenta que formamos parte de algo que es muchísimo más grande que nosotros. Tanto a nivel genético, compartimos las mismas moléculas, la gran mayoría que con otras especies, y compartimos las mismas moléculas también con especies muy lejanas a nosotros, que tenemos las mismas, que tenemos orígenes conductuales muy semejantes. Nos da pues una sensación de bienestar muy grande, saber que formamos
parte, no somos átomos aislados por ahí volando en el espacio. Formamos parte de algo que es integral, que interacciona, que nos influenciamos unos a otros, y pues es algo que a mí se me hace muy, muy bonito saber que formamos parte de algo que es muchísimo más grande que nosotros. Esto es lo, el punto de vista amplio desde mi punto de vista. Y desde un punto de vista más práctico y más pequeño, eh, si nosotros sabemos que tenemos todo este tipo de emociones automáticas que están hasta cierto punto fuera de nuestro control, solo hasta cierto punto, ¿no? Pero sí hasta cierto punto, digamos, son emociones que pues heredamos, que vienen de más allá de nosotros, nos puede hacer comprensivos con los demás y con nosotros mismos. Entonces podemos ser mucho menos juzgones cuando vemos que otras personas se ponen así ambiciosas, y podemos también ser más introspectivos y darnos cuenta de que nos puede estar dando malestar perder estatus, ¿no? Quedarnos aislados de grupos. Podemos entender, uno puede decir, ay, qué mal estoy porque no sé estar solo. Pues no, los primates, los grupos, si alguien no formaba parte de un grupo, era una sentencia de muerte. Entonces es automática la sensación de malestar que nos da de pensar que nos podemos estar quedando fuera de grupos o simplemente por estar solos porque estemos viajando. Entonces podemos ser como, pues, comprensivos con nosotros mismos, y pues esto nos ayuda a tener una vida, pues, más agradable y a vivir más tranquilos y vivir mejor. No, muchísimas gracias por venir. La verdad creo que sí es una perspectiva súper interesante y de la que no se habla mucho hoy en día. O sea, creo que sí en la carrera se tocó el tema del lenguaje no verbal, pero ya como la parte más evolutiva de los estudios de qué se ha visto en otros primates, la verdad que casi nada, y creo que sí ilustra muchísimo y nos ayuda a entender qué nos pasa y cómo funcionamos nosotros. Y creo que esto del lenguaje no verbal es algo que podemos aplicar a nuestras vidas, de ponerle más atención. Por ejemplo, yo le decía a Miren que me doy cuenta que cuando alguien me intimida, me cambia el tono de voz. Pero no lo hago a propósito. O sea, no lo hago a propósito, pero cuando entré, por ejemplo, a mi primer trabajo en una escuela, yo hablaba así. Pero yo, o sea, nada más me salía y volvía a hablar normal y no entendía por qué lo hacía. Y no sé, cuando yo estaba haciendo algo y pasaba la jefa atrás de mí, automáticamente sentía taquicardia, ¿no? Y me sentía muy mal conmigo mismo por eso. Entonces creo que por una parte, como dices, simplemente el entender que así funcionamos, porque hasta cierto punto estamos determinados biológicamente, nos puede ayudar como a, pues, como no sentirnos mal con nosotros mismos y decir como, bueno, no pasa nada. Y por la otra, podemos poner un poquito más atención y ser más conscientes de que tal vez, ok, no me siento tan segura de mí misma, y entonces estoy como con un lenguaje corporal, con los brazos cruzados o el cuerpo más agachado o el tono de voz, pero puedo cambiarlo y como aunque no lo sienta por dentro, sí es importante cuando voy a tener una entrevista de trabajo o en alguna situación así, ensayar un poquito y cambiar mi lenguaje para dar otra impresión. Sí, justo esto que decías como del lenguaje corporal y así, como que también hay muchos estudios de que muchas veces si nosotros cambiamos nuestro lenguaje corporal y, por ejemplo, si estamos nerviosas y nos ponemos mucho más erguidas y como ponemos ese tono de seguridad, nos podemos empezar a sentir mejor, o sea, como mucho más seguras. O sea, el cuerpo también percibe estas señales como periféricas y se da cuenta dice, bueno, ok, estoy en esta postura, estoy mucho más segura, y se empieza a sentir así. Y solo para terminar, ¿qué libros les recomendarías a la gente que se haya interesado por estos temas y que quiera aprender un poco más? Bueno, no conozco libros que integren temas, por ejemplo, que tengan que ver con psicoterapia y etología, y deberían de haber, pero sobre el comportamiento animal y comportamiento humano, eso sí. Hay un autor buenísimo que se llama Robert Sapolsky, que ya tiene varios libros traducidos al español, tiene muchos videos en YouTube, es uno de los primatólogos más importantes que hay. Franz de Waal es de quien hemos hablado en este momento, también tiene libros
muy interesantes. Tiene un libro que trata sobre sexo y poder principalmente, pero hay otro que trata sobre empatía entre los primates y es interesantísimo porque nos ayuda mucho a entender cómo la empatía entre nosotros los humanos. Bueno, son los que me vienen ahorita a la mente, los libros de estos dos autores. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber venido y ya. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Interesante todo. Gracias por escucharnos. Si les gustó, compártanlo con alguien que ame estos temas y nos ayuda muchísimo si lo recomiendan. Nos vemos en el próximo episodio. Y si les gusta este proyecto, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Punto Ciego Podcast y denle campanita en Spotify para que puedan estar al pendiente de todos los nuevos episodios que se vienen.